Buenos días, mi nombre es Edgar Fabricio Chinón Lozano, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera Ciencias de la Educación Básica. Es un gusto para mí poder llegar a ustedes por este medio, a la Escuela Alonso de Mercadillo, al séptimo grado de Educación Básica, y a su vez agradecer al director que nos permite llegar a ustedes por este medio. Bien, les traigo esta vez una clase de Ciencias Naturales con el tema que vamos a ver, que indagar e inferir las características y efectos de las catástrofes climáticas y establecer las consecuencias en los seres vivos y sus hábitats. Y cuando hablamos de catástrofes climáticas, quiero que ustedes en sus casas hagan un análisis junto a sus padres, con la persona que se encuentren, de las catástrofes climáticas que ha sucedido allá. Yo les pongo un ejemplo. En mi ciudad de Cuenca, por lo general, las catástrofes climáticas que suceden son fuertes lluvias y fuertes deslizamientos que suceden en la ciudad, ¿no? Como pérdidas de viviendas por las lluvias, lo que se cae la tierra, o inundaciones que a su vez también llegan a veces a sobre pérdidas humanas. En su ciudad tal vez suceda lo mismo o cosas peores. Consecuencias de los seres vivos y sus hábitats por la razón de las catástrofes climáticas. Muy en mi ciudad no sucede mucho, por lo que es una ciudad grande, entonces por lo general son en las afueras. Les pongo un ejemplo: en el Cajas lo que está sucediendo por la minería, se está perdiendo flora y fauna. Entonces eso es en sí no es una catástrofe climática, ¿no? Pero es por el hombre. Entonces eso es una pérdida de los seres vivos y sus hábitats donde viven. Entonces empecemos. Catástrofes climáticas. El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, etc. La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres se conoce de alto riesgo. Aquí tengo unas imágenes para que ustedes analicen y vean lo que sucede con las catástrofes climáticas, y cada imagen vamos haciendo un análisis, ¿no? Aquí vemos que es un incendio forestal. Si bien es ocasionado en su mayoría de veces por los humanos, por su ignorancia, por dejar a veces fogatas mal apagadas en los bosques, sucede esto. Pero también es por el sol, por el cambio climático. Cuando hay soles muy intensos en una vegetación seca se produce esto, y lo que arrasa es los vientos y produce este desastre. A consecuencia de esto es la pérdida de hábitat de animales, ¿no? Los animales pierden su vida y a su vez sus hábitats, y se pierde mucha flora y fauna y vegetación. Aquí vemos un tsunami que es ocasionado por el choque de placas tectónicas, y lo que sucede son en las costas de las playas que arrasa el mar con todo lo que se encuentra a su paso, y por lo general se pierde vidas humanas y hábitats de humanos y también de animales. Aquí vemos rayos. Todos por lo general conocemos los rayos, que son muy peligrosos, ¿no? A veces caen en una casa y puede ocasionar un incendio, es un desastre natural. O puede caerle directamente a las personas ocasionándoles la muerte. Aquí vemos los huracanes, que son las catástrofes por lo general muy comunes que suceden en Centroamérica y Norteamérica. Si bien en nuestra ciudad no es común esto, o no sucede con esta magnitud de fuerza, en el Centro y Norteamérica sucede con gran frecuencia, y lo que produce son muchas pérdidas de vidas humanas y de hábitats de las personas. Las causas. En la actualidad, el 90% de los desastres naturales tiene como origen el cambio climático. La frecuencia e intensidad de fenómenos como huracanes, sequías e inundaciones se están convirtiendo en una nueva normalidad, según la responsable de la ONU de mitigar los efectos devastadores de las catástrofes. Mami Mositori pide a los estados que tomen más medidas, especialmente para proteger a los vulnerables. Las catástrofes naturales están perdiendo su carácter de fenómeno extraordinario. En los últimos 20 años el número de desastres se ha duplicado, y el 90% de ellos están relacionados con el cambio climático de una u otra forma. En este punto vamos a indagar qué nos dicen los últimos 20 años. Si bien en los últimos 20 años se ha duplicado, nos explica, es precisamente por una causa, que es el calentamiento global.
y el calentamiento global es ocasionado por las personas, por el hombre, por el efecto invernadero que produce los gases que suben a la atmósfera, y esto produce a su vez que existan muchos inviernos crudos con bajas temperaturas, que llegue el invierno antes de hora y les coja desprevenidos a personas, incluso a animales que hibernan, ¿no? Y también el sol, que es muy intenso en el verano y que produce pérdidas humanas, hasta en Europa, en Estados Unidos, como ustedes hayan escuchado, precisamente por el cambio climático y por el calentamiento global que produce el humano. Por lo tanto, nos enfrentamos a una situación en la que la intensidad y la frecuencia de las catástrofes se está convirtiendo en la principal preocupación de nuestras vidas. En América Latina esto no es una excepción. Un ejemplo reciente es el huracán Dorian, que azotó a las Bahamas. También están los huracanes que asolaron el Caribe en 2017 y la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Pero hay muchos desastres de corto y mediano alcance de las que nunca se ha oído hablar, que no son tan intensos como los que se transmiten los medios de comunicación, pero que igualmente se llevan por delante vidas y viviendas. Eso es lo que sucede generalmente en nuestra ciudad, a veces por una lluvia que de gran intensidad se produce en una pérdida de vivienda o pérdidas humanas que en lo general no es de gran magnitud para otros países, pero nunca sale a la luz, ¿no? Entonces a esto se refiere este punto. Consecuencia en los seres vivos y sus hábitats. La temperatura determina la distribución de las especies, actúa sobre sus ciclos de vida y afecta las actividades de supervivencia, reproducción y desarrollo de todos los seres vivos. Por ende, si ella cambia, todo lo anterior se verá afectado. Estamos viendo los cambios del cambio. Ya pueden evidenciarse los efectos del cambio climático sobre los seres vivos. Más allá de la creciente evidencia del aumento de la frecuencia de huracanes, ciclones, en diversas partes del mundo puede observarse cómo los cambios en los factores del clima, sobre todo la temperatura, están afectando a la biología y fisiología de diversas especies, su distribución y modos de reproducción. Negar el cambio climático, más allá de ser un grave error de aquellos humanos que se creen superiores, es una cuestión de ignorancia en la realidad de la ecología de la Tierra. Los procesos vitales de los organismos se ven afectados por la temperatura del ambiente, sobre todo cuando la temperatura corporal depende de lo ambiental. La regulación térmica es un proceso que realizan los seres vivos para poder sobrevivir en el ambiente, y a través de la evolución y en repetidas ocasiones ha permitido la supervivencia de algunas especies. En el transcurso de los milenios ha forzado la extinción de otras. En este punto vamos a ver que, por decir, como se conoce a los animales de sangre caliente, necesitan hábitats específicos para ellos. Entonces, a medida que el cambio climático va afectando, estas especies se van extinguiendo, y a su vez viceversa. Los animales que viven en temperaturas frías o bajo el agua, cuando hay demasiado sol, hay sequías y pierden su hábitat, ¿no? Por el cambio climático. Entonces, todas estas se ocasiona por esto. Igual la vida y de flora y fauna silvestre, cuando hay demasiado calor, se pierde. Se produce una baja agua en los ríos, entonces los animales mueren y por ende la vegetación también cae, y viceversa cuando es mucho frío. Aquí vamos a ver unos dos animales extintos por el cambio climático para reflexión de cada uno de ustedes. Esta es la tortuga gigante de Pinta, que actualmente ya no existe, se extinguió por el cambio climático. También el guacamayo azul, que es un animal muy bonito, como ustedes pueden apreciar, pero por el cambio climático, por la pérdida de su hábitat, que a veces hay un incendio forestal y llega y se pierde el hábitat donde viven las especies, simplemente porque los humanos llegan a ser grandes ciudades donde que los animales viven, se extinguen estas especies. Y a su vez vamos a ver el desplazamiento de los pingüinos por el cambio climático. Aquí vemos muchos pingüinos que viven en el frío, pero a su vez emigran a otros lugares donde que pueden acogerse, y llegan incluso a vivir en ciudades cálidas, como se ve ahora. Por ejemplo, en los zoológicos o en los Estados Unidos se puede ver que ya viven pingüinos ahí. Entonces es debido por lo que el hielo cada vez se va derritiendo y los pingüinos cada vez van desplazándose en su cambio climático.
Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado y su comprensión. Yo les agradezco mucho y espero que reflexionen sobre esto y tengamos mucho cuidado y cuidemos nuestro planeta. Muchas gracias.